bienvenidos a otro episodio de Initiative Talks. Hoy tenemos un invitado de lujo, un gran amigo de la casa y aparte mentor y docente mío en particular, una persona que ha influenciado a muchísimos estudiantes acá en Paraguay que hoy ostentan cargos muy importantes, cargos muy destacados, ¿verdad? Hablamos de una formación, de una nueva carrera en su momento y que hoy está acompañándonos siempre aquí en Initiative Escuela de Negocios. Damos la bienvenida a Benito Barros, es un honor tenerte aquí, máster en negocios internacionales, doctor en administración y economía, asesor de empresas familiares con más de 40 años de experiencia, que muchos años, profe, en toda la región latinoamericana, y también forma parte de nuestro plantel docente. Un gusto tenerte aquí, Benito. No, encantado, mucho gusto. Para mí un tremendo privilegio y satisfacción estar nuevamente en esta tierra a la cual tengo una afiliación extraordinaria y un gran cariño. No todos saben, pero vos tenés hijos paraguayos. Sí, tengo dos. Sí. Tengo dos, sí. Tengo Benito, que tiene 25 años, nacido en Paraguay, y Sebastián, que tiene 22 años, también nacido en Paraguay. Y Felipe, que vino chiquito, pero que también vivió acá. Felipe es chileno, llegó acá de 3 meses y se fue de acá de 12 años. Es el único de los 3 que habla guaraní. ¿Habla guaraní? No sabía eso. Sí, qué simpático. Bueno, y contame un poquitito, ¿cómo fueron tus inicios, Benito? ¿Cuándo decidiste entrar al mundo de los negocios? Yo creo que nací para los negocios. ¿Sí? Mi primer negocio informal fue a los 11 años. Era distribuidor de productos de consumo masivo, más conocido como el lechero del barrio. Yo vendía leche a los 11 años y era muy buen negocio porque yo compraba todos los días 200 litros. Sí. Y era tan productivo que vendía 250 litros. ¿Cómo hacías eso? Cerca de casa había un consultorio y en el consultorio regalaban leche en polvo. Entonces nosotros teníamos un fondo grande, más de 200 litros, mezclábamos la leche natural con la leche en polvo y le echamos un poquito de agua y rellenábamos 250 y se le ponía la tapita. Pero era la leche que más le gustaba al barrio, así que después nos mataron el negocio porque sacaron el envase plástico. Y después el envase tetra y ya no pudimos seguir ganando el margen que teníamos. Pero siempre fue mi impulso cuando entré a la universidad a los 16 años. Yo entré a la universidad, yo dije voy a estudiar una carrera relacionada con los negocios. Y de ahí toda mi vida ha estado en función de la gestión directiva, gestión ejecutiva, pero también la gestión docente. Yo toda mi vida he desempeñado cargos directivos, ejecutivos, docentes y obviamente eso me ha dado la posibilidad de lograr un aprendizaje y madurez para hacer consultoría a varios centenares de empresas a lo largo de estos 40 años. Bueno, la verdad que 40 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Te delata un chiquilat, profe. Pero todavía me siento como el primer día. Está bien, me gusta ese espíritu. Con ese ánimo, con esas ganas, con esa fuerza. Y eso me mantiene vital, a pesar de que debo comentarles que el 31 de marzo de este año me acabo de jubilar formalmente en mi país. Ah, no me digas, pero no te jubilaste de la docencia, con eso seguís con todo y como consultor también, Yo creo que voy a terminar en la docencia un par de días antes de irme a dormir para siempre. ¿Te gusta mucho? Me gusta. Así es. Bueno, y contame entonces, tu primera experiencia con el mundo de las empresas familiares se dio con tu hermano. Claro, en este negocio del lácteo, ¿verdad? Es un negocio informal. Ajá. Pero a lo largo de mi trayectoria he trabajado en varias empresas familiares y también he asesorado a muchas empresas familiares. Un dato para la causa, señalar que en Latinoamérica más del 70% de las empresas son de carácter familiar y también más del 80% de la generación de empleo en los países latinoamericanos provienen de empresas familiares. Por lo tanto, la empresa familiar juega un rol fundamental en el desarrollo de la economía y en el desarrollo de los países. Bueno, ¿y cuál es el activo más importante que tienen las empresas familiares? El activo más importante es el compromiso que tienen los fundadores con su materialización, con su sueño. Al fundador de la empresa le cuesta sangre, sudor y lágrimas, trabajo 24/7, y ese compromiso no lo adquiere un directivo informal o un directivo externo. El problema es que muchas veces
ese directivo unipersonal, yo le tengo un nombre, se llama Super Yo, le cuesta ir generando segundos o terceros y le cuesta delegar sus tareas y sus responsabilidades porque no confían en los demás. Son dueños de la verdad, toman todas las decisiones, controlan todos los flancos y esa tremenda ventaja y fortaleza con el tiempo se transforma en una verdadera trampa mortal para muchas empresas familiares. ¿Es eso entonces lo que hace más vulnerable a una empresa familiar si la comparamos con una corporación? Absolutamente. Lo natural de una buena empresa familiar es que alcance un crecimiento. Y el crecimiento, yo siempre hago el análisis biológico, porque las células tienen una membrana que en la medida que son pequeñas es compacta. Y en la medida que van creciendo se hace permeable. Y las empresas familiares, en la medida que van creciendo y van desarrollando múltiples funciones en diferentes campos, con distintos productos, mercados, ya el jefe, el gerente no puede estar en todo, no tiene la capacidad humana para ello. Entonces la membrana se hace semipermeable y sujeta a muchos errores. Bueno, ¿y qué rol juega ahí la familia en la toma de decisiones clave? Fundamental. O sea, primero, el trabajo del líder y del dueño de la empresa es 24/7, por lo tanto tiene que tener el respaldo primero de la pareja, de la persona que lo acompaña y también de la familia más directa. En la medida que los hijos van creciendo, hay muchas empresas familiares en que los hijos se transforman en un verdadero lastre para el crecimiento y desarrollo. En cambio hay otras que los hijos desde pequeños empiezan a tomar la posta, empiezan a prepararse, empiezan a profesionalizarse y empiezan a darle el apoyo y el sustento que el padre necesita. Y de esa manera se empieza a preparar la sucesión para la segunda generación. Si no se hace, muchas empresas no llegan a la segunda generación y terminan con el fundador. ¿Y por qué fracasa la sucesión generacional, Benito? Primero porque no se ha preparado, no se ha formalizado, no se desarrolla un protocolo, no se dejan las reglas claras. Es decir, cuando se produce un trabajo donde los sucesores son 2, 3 hijos, 4 o 5 primos y tienen diferencias de intereses, no tienen la misma preparación y se producen conflictos personales, esos conflictos personales familiares derivan en el conflicto de la empresa que muchas veces termina reventándose. ¿Y cómo se debe planificar esta continuidad entonces? Desde que los hijos o los sobrinos o quienes corresponden son pequeños, hay que definir claramente cuál va a ser el rol que van a tener y empezar a formarlos en ese rol en un proceso que no es corto. Puede durar 10, 15, 20 años. Lograr que esas personas, esos hijos, esa segunda generación, tengan las competencias, las habilidades, la capacidad de liderazgo y sobre todo la visión que le permite proyectar la empresa hacia adelante. Si puedo poner un ejemplo, lo que fue el sueño ideal de Walt Disney, un creativo, un dibujante, no tiene nada que ver con lo que sus hijos y sus descendientes lograron para generar el imperio que es hoy día. Siguen el patrón del abuelo, siguen el patrón del fundador, pero con un misticismo y con un profesionalismo de hacer las cosas como se tienen que hacer. Bueno, ¿y cuál es el mayor error que cometen las generaciones fundadoras? Los fundadores cometen un error muy claro, que es la desconfianza. Cuando uno tiene desconfianza y cuando cree que son los dueños de la verdad, cuando no son capaces de verificar que existen otras posibilidades, cuando hablé recién de la miopía, cuando ellos no quieren ver que están cometiendo errores, se produce uno de sus mayores conflictos. Me imagino que sí, porque normalmente el que viene con un nuevo estilo de liderazgo también le quiere dejar su impronta a la empresa. Muchas veces a lo mejor no siguiendo el mismo modelo de trabajo del fundador, ¿no? Así mismo es. Sucede que muchas veces los fundadores no aceptan cambios. Voy a permitirme otro ejemplo, que
El fundador de la empresa S.J. Johnson la funda como una empresa de ceras. Su hijo, la segunda generación, quiso darle un giro a la empresa para producir productos aerosoles. El padre, hasta muy entrada edad, nunca se lo permitió, porque esta es una empresa de ceras. Es más, se llamaba Cera Johnson. Bueno, cuando el padre deja la empresa, el hijo empieza a trabajar con aerosoles y lanza al mercado un producto maravilloso que se llama Ride, el mismo que produce Off, entre hoy día un universo de productos. Así es, una empresa grande, que sigue siendo una empresa familiar, ¿eh? Sigue siendo una empresa familiar. Sigue siendo una empresa familiar. Así mismo es. Así es. ¿Y cómo implementar un directorio que funcione entonces? Porque vos estás planteando una profesionalización de la empresa, ¿verdad? Entonces, por un lado, si me decís qué significa la gobernanza en una empresa familiar y cómo establecer un directorio que realmente represente lo que es la esencia de esa familia cuando funda la empresa, ¿no? Uno de los elementos básicos para que la empresa familiar se profesionalice es generar y crear una gobernanza pertinente. Eso implica que el fundador y el dueño tienen que tener la visión y la facultad para confiar en que 2, 3, 4 o 5 personas que pueden ser de la familia o que pueden ser externas, con profesionales de muy connotada trayectoria, vea que puedan aportar al desarrollo de la empresa. Entonces, soltar un poco las riendas y abrir la cancha para que otros puedan participar es el primer paso. Por lo tanto, lograr un cambio estructural en la gobernanza de la empresa familiar es contar con un directorio potente, que sume, que aporte, pero que tenga también la visión compartida del fundador. Uh-huh. ¿Y cómo hacer y hablar de una estructura mínima que realmente sea capaz de profesionalizar la empresa? ¿Se habla de alguna estructura mínima? ¿Qué es lo que yo necesito si soy dueño de una empresa familiar como para poder hacer este protocolo y profesionalizar la empresa? La estructura mínima va a depender mucho del volumen de actividad que tenga la empresa y del potencial crecimiento que ésta tenga. Si nosotros tenemos una empresa familiar pequeña, artesanal, local, va a tener una estructura mínima basada en la familia. Los dueños de la farmacéutica es el papá, la mamá y los 2 hijos y se acabó. Pero si la empresa sale de la región y empieza a tener 10 cabezas de venta, 10 puntos de venta, 100, 200 o como Punto Pharma en Paraguay que tiene 700 puntos de venta, su estructura tiene que ser una estructura compleja y no puede ser mínima. Bueno, ¿y cómo hacer, cómo una familia puede darse cuenta de que está necesitando profesionalizar, de que necesita ayuda externa incluso para poder realizar este proceso? Es difícil la respuesta. Muchas veces no se dan cuenta hasta que el agua le llega al cuello. Decir que el agua le llega al cuello es que la empresa empieza a tener problemas financieros, se estancan los crecimientos, tienen problemas en la venta, arrecia la competencia, la productividad disminuye, la rentabilidad se va a cero y en ese minuto nos damos cuenta que necesitamos ayuda. A veces es tarde. Uh-huh. Pero ¿y qué hace ese para que no llegue a veces es tarde? O sea, la pregunta es ¿por qué no se logra? Y no se logra porque no lo quieren ver. Porque yo tengo... Es como el apostador. Una persona que es ludópata, un apostador, puede estar perdiendo y sigue apostando. Porque el ludópata tiene la esperanza de que en algún momento su suerte va a cambiar y va a poder revertir las pérdidas acumuladas, lo cual nunca sucede. En la historia nunca sucede. En la empresa familiar sucede lo mismo. No queremos aceptar que estamos yendo por mal camino, porque esta es la empresa que yo creé. Esta es la empresa en la cual yo he trabajado toda mi vida. Aquí he puesto todo mi esfuerzo y siempre lo he hecho de esta manera. Por lo tanto, en algún momento se va a tener que adaptar el sistema a mi forma de pensar, a mi forma de actuar. Y eso muchas veces trae problemas irrecuperables. Bueno, ¿y por qué es clave pensar en el largo plazo cuando hablamos de empresa familiar? Las empresas familiares que sobreviven son las que piensan en el largo plazo. Porque a partir de eso tenemos nosotros una proyección de vida que nos permite soñar
con nuevos mercados de referencia, con nuevas unidades de negocio, con nuevos desafíos. Y el largo plazo es eso, es pensar en salir de la situación actual de confort y pensar en que yo necesito hacer cosas distintas. Si me estanco, me muero. Si no pienso, si no sueño en crecer, me voy a morir. Por lo tanto, la visión de largo plazo pasa a ser fundamental para aceptar nuevos desafíos. Bueno, ¿y qué cambios culturales debe asumir una empresa familiar que quiere escalar, Benito? Primero lo hemos visto, la profesionalización. En segundo lugar, el orden, los desafíos, el manejo de la información, la aplicación de tecnologías modernas, el contar con equipos de personas competentes, comprometidos, implicados, y saber que toda la gente puede aportar. Las empresas y las organizaciones, más allá de lo familiar, las empresas que más crecen son aquellas que cuentan con un capital humano capaz de sostener el crecimiento. Las personas son los cimientos de un edificio. Un edificio grande, acá en Asunción se están construyendo edificios de 40, 48, 52 pisos, por ahí leí uno. Tiene que tener cimientos muy sólidos para sostener esa altura. La empresa en general y particularmente la empresa familiar tiene que fundar sus cimientos en uno de los pilares que es relevante, que son las personas. Por lo tanto, hoy día hay una herramienta que se llama liderazgo transformacional, donde ya no se habla de un solo líder, sino que tratamos de ir generando liderazgo en todos los niveles de la empresa, de tal manera de que las personas que están en la línea de acción, en la línea de fuego, ejerzan un liderazgo que empieza a apoyar, a aportar, a contribuir y a complementar el trabajo del liderazgo superior. Bueno, ¿y cómo se maneja la resistencia al cambio, por ejemplo, en una empresa familiar? Primero, con información y transparencia. Cuando los cambios se hacen detrás de la puerta, se hacen a escondidas y que queremos dar una sorpresa, lo más probable es que eso genere, primero, desconfianza y, en segundo lugar, resistencia. En cambio, si nosotros queremos desarrollar cambios para enfrentar los desafíos, para enfrentar los problemas del medio o los problemas de la competencia, si nosotros hacemos partícipe a todo el mundo, lo más probable es que logremos cooperación. Muchas empresas familiares, cuando el dueño está enfrentando crisis financiera, se la come hacia adentro y no lo comparte con los demás. Y los demás lo ven mal genio, lo ven argel, lo ven con una disposición negativa. Si él fuera claro y transparente y le dijera al equipo, a la familia, partiendo por la familia, estamos pasando por un momento de apremio económico financiero y necesitamos entre todos empujar este carro para sobrevivir, ahí no hay resistencia al cambio. Claro, ahí vale más la comunicación y la honestidad con la familia. Absolutamente. Yo creo que es importante lo que vos mencionás, porque una cosa es la empresa y la familia es otra entidad, es otra institución. Entonces, por eso de repente que vemos tantos problemas cuando se desdibuja esta línea y no se tiene claro que en realidad ni siquiera a lo mejor habría empresa familiar si no hay familia, ¿no? Bueno, la complementación de la empresa familiar es que hay un hilo conductor muy delgado entre lo que es la empresa y lo que es la familia. Si no está la familia, no está la empresa. Y si no está la empresa, la familia no se sustenta. Entonces, esa complementación tiene que también tener claridad en la forma en la cual nos va a ir afectando. Hay veces en que los conflictos de la empresa familiar terminan reventando la propia familia. Entiendo, Benito. ¿Y cuál es el principal legado que debería dejar un empresario a su empresa? Bueno, el principal legado es la misma empresa, pero hay muchos legados que está relacionado con las oportunidades económicas, las oportunidades de empleo o empresas que se vinculan con una comunidad. Hay muchas organizaciones que donde se hacen presentes en ciertos sectores quieren marcar presencia para que la comunidad se sienta partícipe de esa empresa. Entonces, ahí hoy día lo que es la responsabilidad social, lo que es el compromiso con las comunidades, es uno de los legados más importantes que pueden haber.
Bueno, y hablando un poquitito de la capacitación para la empresa familiar, ¿cuán importante ves que dentro de este proceso de profesionalización los miembros de una empresa familiar se orienten a ver qué habilidades tienen que adquirir para que la empresa pueda sobrevivir también en el tiempo? Yo tengo una hermana que mayor que yo, ya se jubiló, que es médico. Y ella estudió en la facultad 7 años para la carrera y 4 años para la especialidad, 11 años. Cuando ella se tituló, yo le dije: Anita María, te felicito, por fin terminaste de estudiar. Y ella me dijo: yo jamás voy a terminar de estudiar, porque la profesión que yo elegí es una profesión que trabaja con la vida de las personas. Por lo tanto, el estudio tiene que ser permanente. En una empresa familiar, la capacitación, el aprendizaje, los conocimientos, el estudio son fundamentales para poder ver que en el mundo hay millones de oportunidades y que hay herramientas maravillosas y técnicas que pueden ayudar a enfrentar problemas que a lo mejor son muy fáciles de resolver y nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. La capacitación es la formación, la educación es la ventana más importante para lograr ver luces en el horizonte, proyectar crecimiento, aceptar los desafíos y sobre todo tener herramientas para generar eficiencia y competitividad. Bueno, ha sido un placer compartir contigo esta tarde, Benito, esta sesión de Initiative Talks. Benito, que nos deja una idea muy clara de cómo orientarnos en una empresa familiar a la sostenibilidad y que esta sostenibilidad nace de la conciencia, nace de la estrategia y también de la profesionalización. Y creo que hay un mensaje claro que viene con todo esto que estuvimos hablando, que crecer no es suficiente si no se hace con visión. Así que muchas gracias por estar aquí. No, con todo gusto, y un mensaje que sería un sueño que acá en Asunción pudiéramos generar un consejo de representantes de empresas familiares. Incluso hay una red internacional de empresas familiares donde se comparten buenas prácticas, donde se hacen oportunidades de negocio, donde de repente le hacen propuestas al Estado para generar políticas de gobierno que incentiven la competitividad de estas empresas. Así que mi mensaje final es llamar a las personas que conforman empresas familiares que tengan interés en desarrollar una especie de grupo, un grupo de fuerza, un grupo de inteligencia para poder pensar y soñar en conjunto el desarrollo de las empresas familiares. Bueno, hoy hablamos entonces con un referente que no solamente entiende de balances, de números, de estructuras o rentabilidades. Hoy hablamos del aspecto humano, de lo simbólico, de lo profundo que involucra a una empresa familiar. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de Initiative PI, esto en YouTube. También puedes seguirnos en Spotify y de lunes a viernes a las 11 de la mañana en el canal de 5 días. Nos vemos pronto. Chao.